Bienvenidos una vez más a tu canal TeamSquad. En el video de hoy vamos a estar realizando nuestra primera tarea con base a la automatización que se tiene prevista para la plataforma o el aplicativo de Sauce Lab, donde les mencioné en el video anterior de Page Object Model, Cucumber Definition, que se establecieron como tal la estructura de los escenarios de prueba, y asimismo una vez se crearon los escenarios, el login exitoso y el login bloqueado, se generó el State Definition para la ejecución de nuestra prueba. Entonces hoy continuaremos agregando nuestra primera tarea, que va a ser el levantar el driver de nuestra automatización. Asimismo, continuaremos con el segundo paso que tenemos establecido en nuestro escenario, que sería digitar las credenciales previstas, que sería Standard User y Secret Sauce para la parte del escenario exitoso. Entonces, con base a eso, nos vamos al State Definition, que se encuentra acá en la carpeta Definition, y vamos a emplear la clase y el método que nos va a contener toda la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer, una vez tenemos ya definido los pasos, nos vamos entonces a la estructura del main y vamos a la parte de los steps, que serían las clases donde se almacenarían lo definido, los pasos, el paso a paso de cada uno de estos definition. Entonces creamos la primera clase, que se va a llamar abrir URL. Tenemos la clase. Dentro de la clase vamos a utilizar la etiqueta step, de la librería de ToonSide Core, para definir nuestros métodos que van a contener los pasos de dichas acciones. Entonces aquí creamos el primer método, que se va a llamar abrir, de tipo público, void, porque no nos va a retornar nada, que se llame como tal Sauce Demo. Como es un método, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos llaves. Adentro estaríamos estableciendo como tal las acciones que estaría realizando este método de la clase abrir URL. Entonces vamos a configurar este método para que este método cargue la URL del aplicativo. Lo primero que vamos a hacer es crear como tal una clase, una interfaz como tal de usuario, que nos va a contener la información de la página donde estamos apuntando. Entonces, cuando ya tenemos establecida nuestra clase, abrir URL, nos vamos a los Page Objects y creamos una clase, y esa clase la vamos a extender a los Page Objects. ¿Por qué se extiende a los Page Objects? En un proyecto de automatización de pruebas con Selenium, y también integrando Selenium y DDD, basándonos en el lenguaje de programación Java, es común extender esta clase a los Page Objects para organizar y mantener así de una manera más eficiente esta interacción con los elementos de la interfaz. Esto sigue comúnmente en el patrón de diseño POM y es una práctica recomendada para la automatización de pruebas. Entonces vamos a crear como tal una clase que se llame página Sauce Demo. La vamos a extender en Page Object. Acá tenemos la de Serenity, y luego vamos a utilizar la etiqueta default URL para indicarle como tal la URL que va a levantar por defecto. URL, aquí está. Dentro de esta recibe un valor en string, entonces aquí le vamos a pasar la URL de nuestra página, que sería esta. La copiamos, la pegamos, y con esto ya tendríamos como tal la interfaz que nos va a levantar nuestro driver. Entonces, ahora, ¿cómo traemos esa información? Sencillamente, dentro de nuestra clase vamos a crear de tipo privado una variable de la clase página Sauce Demo. Entonces creamos de tipo, en este caso, cuando uno crea una variable privada, pública,
o protegida, protector, podemos, por ejemplo, escribir aquí que es de tipo string. Bueno, en este caso, como va a ser de tipo de la clase, entonces llamamos la clase página saucedemo y asimismo creamos una variable que podemos llamarla tal cual como se llama la clase. Ponemos punto y coma y entonces llamamos esos datos. ¿Cómo llamamos esos datos? Llamando la variable que tenemos aquí en minúscula. Recuerden que las clases se inician en camel case con la primera mayúscula y las variables y métodos siempre van en camel case pero con la primera palabra en minúscula. Entonces aquí simplemente vamos a llamar página saucedemo punto y le pasamos el método de nuestra librería que nos va a permitir levantar nuestra página con la URL definida, que en este caso el método se llama open, es el primerito. Con eso ya tendremos nuestro método que nos va a levantar la información contenida en como la URL en nuestra clase página saucedemo. Entonces nos vamos a nuestro state definition y traemos esa información al paso de ingresar a la app SauceLab. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar esa información. Entonces creamos una variable del tipo de la clase abrir URL. Entonces creamos la etiqueta @step en plural, perdón, de la librería Tunsi y creamos como tal esa variable o función del tipo de la clase a donde estamos apuntando, que en este caso sería abrir URL. Entonces abrir URL bueno, perdón, aquí me estoy saliendo, aquí no va. Abrir URL y les voy a decir que se llama lo mismo, abrir URL, así quiero que se llame mi función, de punto y coma, y dentro de nuestro método que tenemos establecido con la estructura camel case derivada de nuestro paso en Gherkin que se llama dado que ingreso a la SauceLab, entonces aquí llamamos al método y asimismo llamamos a la clase y asimismo llamamos al método. Entonces sería abrir URL punto y nos mostrará el método que creamos en esta clase, como lo vemos acá en pantalla, que se llama saucedemo. Entonces aquí sería punto para ingresar y le decimos saucedemo. Entonces si al momento de configurar esto nos vamos al runner y le damos aquí clic y run tab, debe levantarse nuestro driver y emplear como tal la ejecución de nuestro test. Esperamos mientras carga, ya que es primera vez que estamos lanzando nuestro test de ejecución. Listo, aquí está fallando. Vamos a ver cuál es el error. Aquí nos dice que Run Driver actualmente dice que está descargando la versión 114. Cabe aclarar que al día de hoy, 6 de septiembre de 2023, hay un bug a nivel de las librerías de Serenity donde nos está permitiendo levantar el driver según la versión que tenemos instalada. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros la versión de nuestro navegador? Nos vamos a los tres punticos de acá en nuestro navegador, en ayuda, información de Google Chrome, nos dirá la versión que tenemos actualmente. En este caso, yo tengo la 116.0.58.45.141. Entonces, ¿qué pasa? Que el bug está presentándose con esa librería, está descargando una versión muy antigua. ¿Y cómo solucionamos ese error? Vámonos a Maven Repository y le vamos a decir que vamos a utilizar la librería de Bonnie García. Bonnie García.
Esta sería la librería que vamos a utilizar, la WebDriver Manager, para controlar la versión del driver. Yo por lo general recomiendo nunca utilizar siempre la última versión, porque puede venir con algún bug, algún problemita. Entonces uno siempre descarga una que considere más estable según la descarga. Entonces acá tenemos que la que más se ha usado es la de junio 20, tiene 49. ¿Ves? Entonces vamos a Gradle, que es el gestor de dependencia que estamos utilizando, copiamos esta línea y nos vamos al proyecto. En nuestro proyecto nos vamos al build Gradle y lo vamos a agregar en nuestras dependencias. Aquí abajito agregamos eso y actualizamos nuestro proyecto. Esperamos que termine de importar como tal los datos de la librería y vamos a volver a ejecutar nuestro proyecto. Con eso debiera de solucionarse el error que se está presentando. Entonces nos vamos al runner y ejecutamos nuestra prueba. Y esperamos que cargue como tal el driver. Una vez ya solucionado, entonces ya podemos ver que se despliega el driver. Aquí la idea es que el navegador que se está viendo, el driver, la instancia de driver que se está abriendo, apunte a la página que vamos a automatizar. En este caso, ahí abrió la página de South Labs exitosamente. Hasta el momento es lo que hemos configurado. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a configurar ya las demás tareas. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos que está abriendo la página de Saucedat. Ahora le vamos a decir que digite las credenciales en los campos respectivos para poder hacer el inicio de sesión y asimismo verificar el ingreso correctamente. No olviden dejar su like y seguirnos. Hasta luego.